Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy José Luis García García, Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar de neoplasias endócrinas múltiples. Las neoplasias endócrinas múltiples son un síndrome genético que propicia el desarrollo de tumores que abarcan dos o más glándulas endocrinas, y se han identificado al menos cuatro formas principales del síndrome MEN. Cada tipo de MEN se hereda en la forma de un síndrome dominante autosómico o surge a veces de manera esporádica, es decir, sin antecedentes familiares. Suele ser difícil diferenciar entre una forma familiar y una esporádica porque los miembros de una familia con MEN pudieron haber fallecido antes de que surgieran los síntomas en un nuevo paciente. Vamos directo al grano hablando de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, MEN tipo 1, que va a tener su alteración genética en el cromosoma 11q13, el gen de la menina. Este es caracterizado por la presencia de adenomas paratiroideos, adenomas hipofisarios y otros tumores como los tumores enteropancreáticos. Una buena mnemotecnia para recordar el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es PAN para el hipopótamo, porque habla de tres P's: PAN de páncreas, para de paratiroides, hipopótamo, hipófisis. También lo podemos conocer como el síndrome de las tres P por paratiroides, páncreas y pituitario. El 90% de estos pacientes con neoplasia endocrina tipo 1 van a presentar adenoma paratiroideo. De un 30 a 70% pueden presentar tumores enteropancreáticos en distintas variedades. Puede ser gastrinoma, insulinoma, tumores no funcionales, pepomas, glucagonoma o bipoma. Y los adenomas hipoficiarios, pues depende de la celularidad que esté afectada. Pueden ser prolactinomas en su mayoría, en un 60%. También somatotropinomas, corticotropinomas y tumores no funcionales. Dentro de los tumores asociados encontramos el tumor córtico suprarrenal entre un 20 y un 70%, feocromocitomas en menos de 1%. También podemos encontrar neoplasias broncopulmonares, tímicas, gástricas, lipomas, angiofibromas, colagenomas y meningiomas. Hablemos ahora de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Esta se va a encontrar en el cromosoma 10q11.2, que va a ser el que produce el gen RET. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 se va a caracterizar porque en un 90% de los pacientes se va a encontrar cáncer medular tiroideo. También está asociado a feocromocitoma y a presencia de adenomas paratiroideos. Una forma sencilla de aprenderse la mnemotecnia de neoplasia endocrina tipo 2 es la mnemotecnia de parafeo, el medular, ya por lo que ya comentamos. Para de paratiroides, feo de feocromocitoma y el medular, pues de médula, de cáncer medular tiroideo. La neoplasia endocrina múltiple tipo 3 se va a encontrar en el gen 10q11, al igual que en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. La neoplasia endocrina múltiple tipo 3 también es conocida como MEN tipo 2B, y la MEN tipo 2 también era conocida antes como MEN tipo 2A. Entonces ahora MEN tipo 2B es la MEN tipo 3. También hay una afectación característica en el gen RET. Se caracteriza por la presencia de cáncer medular tiroideo en un 90% de los pacientes. También hay feocromocitomas y aquí hay anomalías asociadas que son distintas como neuromas mucosos, complexión marfanoide de estos pacientes, fibras de los nervios corneales medulados, megacolon, alteración enteropancreática también. Entonces aquí la diferencia es que en el tipo 2A hay adenoma paratiroideo y en el tipo 3 no hay adenoma paratiroideo, pero sí otras anomalías asociadas.
Y finalmente, la neoplasia endocrina múltiple tipo 4 que se encuentra en el cromosoma 12p13, que se caracteriza por adenoma paratiroideo, ojo ahí, adenoma paratiroideo, adenoma hipofisario, y la gran diferencia es que también vamos a encontrar tumores de órganos reproductivos, como por ejemplo cáncer testicular, carcinoma cervicuterino neuroendocrino, y todavía está en boga o en duda si estos pacientes también los podemos clasificar a los que tienen tumores suprarrenales o renales. Entonces, la gran diferencia del MEN tipo 4 es la presencia de tumores de órganos reproductivos. Entonces, recordando un poco, MEN tipo 1, las 3P: paratiroides, páncreas y pituitaria, o la mnemotecnia que dijimos al inicio. O sea, PAN para el hipopótamo, neoplasia tipo 2 para el medular, cáncer medular tiroideo, feocromocitoma y adenoma paratiroideo. El tipo 3, cáncer medular tiroideo y feocromocitoma y otras anomalías asociadas como la complexión marfanoide. Y men tipo 4, adenoma paratiroideo, hipofisario y tumores reproductivos. Además de los tipos 1 a 4 de las neoplasias endocrinas múltiples de la 1 a la 4, cuando menos existen otros 6 síndromes más que se asocian con neoplasias múltiples y de otros órganos, que son conocidas como MEON, por sus siglas en inglés de Multiple Endocrine Other Organ Neoplasia. Entonces, neoplasia endocrina eh, de otros órganos endocrinos. Ojo, vamos a hablar un poquito más a fondo de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 en este video, pero también voy a hacerlo en videos separados para que pues puedan verlos aparte, los puedan descargar, escucharlos directamente. Entonces, vamos a hablar nuevamente de MEN tipo 1. Pero si quieren saltar este video, pues vamos a terminar un poquito con las generalidades de las neoplasias endocrinas. Estas requieren de diversos criterios diagnósticos, que son al menos dos de estos tres. Número uno, que el paciente tenga manifestaciones clínicas, es decir, la presencia de al menos dos o más tumores o lesiones similares en un solo paciente. También es necesario que exista un perfil familiar, es decir, que uno de los tumores similares en un pariente de primer grado del paciente exista. Y por último, un análisis genético, es decir, donde se encuentra una mutación de línea germinal en el gen asociado a una persona. Entonces, clínica, historial familiar y el análisis genético. Un ejemplo del análisis genético que vamos a tener es en los pacientes con neoplasia endocrina tipo 1, en el cual pues hay que hacer estudios de genética y detección sistemática. La alteración del gen de la menina está explicado por la hipótesis de Knoxon, o sea, del doble golpe. La menina tiene una función oncosupresora. Entonces, la hipótesis de Knoxon por el doble golpe habla de que tenemos que tener al menos el antecedente familiar y una alteración esporádica que haga que se active ese gen y que produzca las proteínas o que se inhiba la proteína para ahora sí generar la patología. Es decir, una mutación esporádica, ya sea por radiación, metilación o incluso los factores ambientales como el consumo, ahorita que está en boga, el consumo de microplásticos, pero también un consumo alto en grasas saturadas, el tabaquismo, incluso la obesidad son factores predisponentes para que se desarrolle el doble golpe de la teoría de Knoxon. Existen otros diferenciales para la neoplasia endocrina tipo 1, como son
el síndrome de hiperparatiroidismo y tumor mandibular o la hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. ¿En qué pacientes va a estar recomendado el estudio genético? Bueno, se recomienda en pacientes que tienen familiares de primer grado con la neoplasia endocrina tipo 1, en aquellos que tengan síntomas o en aquellos que están asintomáticos, pero son familiares de pacientes que ya tienen el antecedente de la neoplasia endocrina. También está indicado el estudio en los pacientes índice, es decir, aquellos que tienen dos o más tumores endocrinos asociados que nos hagan sospechar en menos. Los portadores de genes mutantes se deben someter a estudios de detección bioquímica sistemática al menos una vez al año y a estudios de imagen iniciales como tomografía y resonancia magnética. Estos se van a realizar cada 3 años y se va a hacer de por vida. Es importante que en los pacientes en los que se sospecha que haya una neoplasia endocrina múltiple, identifiquemos signos y síntomas que nos hagan pensar, por ejemplo, en hiperparatiroidismo, como la hipercalcemia, nefrolitiasis, o una alteración enteropancreática, como por ejemplo el síndrome de Solier-Ellison, que nos va a predisponer a presencia de úlceras pépticas a edades tempranas, y sin otra patología asociada, o un factor predisponente, como es el Helicobacter pylori. En pacientes en los que sospechemos de insulinomas, que encontremos neuroglucopenias no explicadas, también datos que nos hagan sugerir que el paciente tenga hipopituitarismo, como son galactorrea, amenorrea, aconigalia, Cushing, pérdida del campo visual, lipomas subcutáneos, angiofibromas y colagenomas. Entonces, la detección bioquímica en estos pacientes va a incluir la cuantificación del calcio sérico, por lo que comentábamos del hiperparatiroidismo, la PTH, hormonas gastrointestinales como son gastrina, insulina, glucagón, péptido intestinal vasoactivo, la PP, la cromogranina A, prolactina e IGF-1 en todos los individuos. Entonces, como ya les comentaba, vamos a hablar un poquito más profundo de cada una de estas neoplasias endocrinas después de esta breve introducción. Otros datos importantes que quiero que se lleven si es que no van a ver todo este video o se van a saltar algunas partes es, por ejemplo, en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, en la cual hay presencia de carcinoma medular de tiroides, pues prácticamente igual en estos pacientes en los que se tiene la sospecha se va a hacer la tiroidectomía profiláctica para evitar que el paciente desarrolle carcinoma medular de tiroides. Antes la presencia de un carcinoma medular de tiroides era conocido como una sentencia de muerte. Ahora en el contexto de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple, pues ahora se habla de una enfermedad que se puede prevenir. Si ya sabemos que el paciente tiene MAN tipo 2, hay que hacer la tiroidectomía profiláctica, porque los carcinomas medulares se caracterizan por ser altamente letales. Es decir, un paciente que lo presenta hace metástasis muy rápido, incluso antes de que haya síntomas, y les va mal a esos pacientes. Y pues nada, hasta aquí acabamos la primera parte del video de hoy. Si quieren, seguimos con el video de la neoplasia endocrina múltiple. Recuerden, lo voy a dividir en otras partes, en otros videos, para que tengan mayor accesibilidad a ellos. Entonces vamos a continuar. Y vamos a hablar de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, MEN tipo 1, también conocida como síndrome de Werner. Es el tumor de las 3P por la afectación de paratiroides, páncreas y pituitaria. Hay que recordar la mnemotecnia de PAN para el hipopótamo, por PAN de páncreas, para paratiroides, hipopótamo de hipófisis o pituitaria. Entonces, bien importante que recordemos, MEN tipo 1 es la triada de tumores en paratiroides, células del Langerhans del páncreas y células de la adenohipófisis. Esta enfermedad va a tener característicamente una afectación cromosómica en el cromosoma 11q13, que va a ser responsable de la supresión del gen de la menina.
La menina es un gen oncosupresor y cuando tenemos una alteración genética de esta, vamos a tener una predisposición para que el paciente debute con enfermedad con la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. La, el 50%, hay un 50% de probabilidad de mortalidad a los 50 años si no se brinda tratamiento a estos pacientes. Y la causa de la muerte, por lo general, es un tumor maligno y con frecuencia es un tumor pancreático neuroendocrino o un tumor intestinal. Entonces son pacientes que prácticamente suelen a veces vivir asintomáticos y posterior a ello, am, pues se les detecta que tienen una alteración enteropancreática y fallecen a corta edad, precisamente por la sintomatología que puede producir la enfermedad enteropancreática o incluso por la generación de metástasis a distancia. Eh, ¿Qué tan prevalente es la neoplasia endocrina tipo 1? Bueno, se ha encontrado neoplasia endocrina tipo 1 en un 0.25% de pacientes a quienes se les realiza una necropsia, pero que son escogidos al azar. Se presenta del 1 al 18% en individuos que tienen hiperparatiroidismo primario y del 16 al 38% en pacientes que tienen tumores enteropancreáticos de los islotes de Langerhans. Y se suele encontrar en menos del 3% de personas que tienen tumores hipofisarios. Nada más para que nos demos una idea de lo que se puede enfrentar un médico de una consulta externa de medicina interna o incluso de endocrinología. Son poco prevalentes, pero existen. Y tenemos que aumentar la sospecha en cuanto tengamos la presencia de una patología, sobre todo enteropancreática. Y claro está, cuando tengamos la presencia de dos de estos tumores. Nuevamente vamos a hablar de la presencia de los tumores y su frecuencia, pero vamos a hacerlo de manera más detenida, viendo cada una de estas patologías, cómo se detecta y cómo tratarla. Empezamos por la primera P, que nos habla de paratiroides o adenoma paratiroideo. Bien importante, el adenoma paratiroideo se encuentra en el 90% de pacientes que cursan con neoplasia endocrina múltiple. Estos pacientes se van a caracterizar por presentar hipercalcemia asintomática o síntomas asociados, como son poliuria, polidipsia, estreñimiento y dispepsia. También pueden presentar nefrolitiasis y osteitis fibrosa quística. Bien importante, estos pacientes presentan un aumento de la PTH. Esto anótenlo en su libretita para que lo tengan para siempre. La PTH normal sérica va en un rango de 10 a 55 picogramos por mililitro y la edad de aparición del adenoma paratiroideo va a ser entre los 20 y 25 años. El tratamiento definitivo de el adenoma paratiroideo es una paratiroidectomía. En algunos pacientes se puede hacer paratiroidectomía y un autotrasplante en el antebrazo para que no haya una pérdida total de la función reguladora del calcio, porque las paratiroides, aunque son muy pequeñitas, son importantes para el metabolismo del calcio, la resorción ósea, la estimulación del osteoblasto y del osteoclasto. En los pacientes que no son candidatos a cirugía, ya sea porque tienen alguna otra coagulopatía o simplemente no aceptan realizarse esta intervención, se les puede administrar medicamentos como son el Cinacalcet. La posología del Cinacalcet son 30 miligramos cada 24 horas, se viene en una presentación de tableta. La dosis máxima es de 180 miligramos al día. La meta del paciente que tiene un adenoma paratiroideo es que se encuentre con un valor de PTH sérico que vaya entre 150 y 300 picogramos sobre mililitro.
No vamos a regresar a los valores séricos normales que esperaríamos en una persona sin neoplasia endocrina múltiple, pero al menos tener 3 veces más el valor que está por encima del percentil 99, es decir, una meta de 150 a 300 picogramos sobre mililitro. Con eso nos vamos a mantener conformes en el tratamiento de estos pacientes. Importante, el Sinacalcet no es un medicamento barato, tampoco es un precio exorbitante, pero para que tomen en cuenta, 30 tabletas tienen el costo de 2,274 pesos. Continuamos hablando de neoplasia endocrina múltiple, pero ahora nos vamos a la segunda P de los tumores enteropancreáticos de las células de Langerhans. Podemos encontrar en más del 50% gastrinomas, en un 10 a un 30% insulinomas, de un 20 a un 55% tumores no funcionales y pepomas, menos del 3% glucagonomas y menos de un 1% lipomas o tumores secretores de péptido pancreático vasoactivo intestinal. Hablemos de el gastrinoma, que lo vamos a encontrar en los pacientes, en más de un 50% de los pacientes que cursan con tumores enteropancreáticos. Es decir, la mitad de los pacientes van a tener gastrinomas. El gastrinoma también es conocido como síndrome de Solinger-Ellison. Suele presentarse después de los 30 años de edad. Van a ser pacientes que presentan úlceras pépticas de repetición, diarrea, estatorrea. Bien importante, podemos medir los niveles séricos de gastrina. Los niveles normales van o son menores de 100 picogramos por mililitro. Si está por encima de este valor sérico, hay que sospechar en un síndrome de Solinger-Ellison. La meta de tratamiento para los pacientes que tienen síndrome de Solinger-Ellison son disminuir la producción basal de ácido estomacal. Esto lo podemos lograr, pues ya saben, con inhibidores de la bomba de protones como es el omeprazol o incluso el lansoprazol. En el caso de un gastrinoma no metastásico que se sitúa en el páncreas, suele ser eficaz la extirpación quirúrgica. La supervivencia en individuos con MEN tipo 1 y gastrinomas de más de 2,5 centímetros de diámetro es de 100% a los 15 años, pero este se reduce a la mitad en ese mismo lapso en caso de haber metástasis. Entonces, sin metástasis, hay sobrevida de más de 15 años y se vuelve a 7,5 años cuando hay metástasis. ¿Qué terapias tenemos para los tumores enteropancreáticos y que vamos a ver que son casi la regla para prácticamente todos los tumores enteropancreáticos? Son las hormonoterapias con los análogos de la somatostatina. Tenemos opciones como el octreotide y el lantriotide. El lantriotide se va a aplicar 120 miligramos subcutáneos cada 28 días. Recuerden, es un análogo de la somatostatina. En México lo tenemos como una presentación de somatuline. Es una jeringa prellenada de 120 miligramos en 0,5 mililitros. Y esta sí va a tener un precio algo costoso que va a oscilar entre, pues, bueno, aquí está el precio que encontramos redes, en redes de venta que va entre 27,999 pesos, pero con descuento te lo pueden dejar en 23,999 pesos. Entonces es bien importante que tu paciente esté asegurado, ya sea por la vía pública o por la vía privada, para mantener un tratamiento de estos. También existen otros manejos para los gastrinomas diseminados, como son la hormonoterapia que ya les comenté con el octreotide, o quimioterapia como puede ser con streptozotocina y el 5-fluorouracilo. También podemos brindar radioterapia interna selectiva, ablación por radiofrecuencia, embolización de la arteria hepática para inhibir el flujo sanguíneo a este tumor y de cierta manera se logra cierta reducción del tumor, o incluso administración de interferón intravenoso. Pero lo que está más en boga actualmente es el uso de análogos de somatostatina.
Continuando con los tumores enteropancreáticos, en el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, vamos a tener con menor prevalencia a los insulinomas. Los insulinomas se caracterizan por una clínica que tiene que ver con hipoglicemia, astenia, anemia, lipotimia, convulsiones, alteraciones conductuales, todo esto relacionado con la hipoglucemia. También pueden presentar aumento ponderal de peso y la clínica de hipoglucemia pues surge después del ejercicio y mejora con la administración de glucosa. Estos pacientes no pueden andar por la vida sin unos panditas o sin alguna fuente de glucosa inmediata. Tener caramelos, panditas, un jugo, eh, son buenas alternativas para dar un manejo, pues no médico, no farmacológico a estos pacientes. Recuerden, los valores séricos de insulina tienen que estar en valores aumentados, pero para saber el valor aumentado tenemos que saber el valor sérico. Igual, tomen nota del valor sérico normal de la insulina, que va entre 36 y 110 picomoles sobre litro, y el valor sérico normal del péptido C, que va entre 0,5 y 2,7 nanogramos por mililitro. Los insulinomas suelen aparecer en pacientes menores de 40 años cuando hablamos en contexto de pacientes que tienen neoplasia endocrina múltiple. Pacientes que no tienen neoplasia endocrina múltiple tipo 1 se va a encontrar en pacientes que tienen más de 40 años. El tratamiento, como ya les comentaba, es la ingestión frecuente de carbohidratos. Les podemos brindar unos panditas, un juguito de caja, unas donitas, básicamente consentir al paciente. También tenemos otras alternativas farmacológicas como son el diazóxido y el octreótido. Recuerden, el octreótido es un análogo de la somatostatina. Viene en presentación de 120 miligramos en 0,5 mililitros. Se aplica de manera subcutánea y tiene un costo mensual, porque cada jeringa se va a aplicar una vez al mes, de 23,999 pesos. El tratamiento óptimo va a ser la resección quirúrgica del tumor enteropancreático y con eso se va a solucionar el problema. Hay algunos otros pacientes que van a acusar con insulinomas, que pueden ser tumores ectópicos que no están dentro del tejido pancreático y esos en serio son un problema para lograr evidenciarlos y requieren estudios un poquito más precisos para saber dónde están. También podemos ofrecer quimioterapia como son la estreptozotocina, el 5-fluorouracilo y la doxorubicina. Pero esto es un tema más de oncología, aunque pues también hay que conocerlo. Continuamos con los tumores enteropancreáticos. Ahora hablamos de el glucagonoma, o sea, un tumor de glucagón. Este se va a encontrar en menos del 3% de los pacientes. Bien interesante, presentan a los pacientes un eritema migratorio necrolítico. También pueden presentar pérdida de peso, anemia y estomatitis. Acuérdense bien de esta imagen del eritema migratorio necrolítico en este paciente que tiene pues predisposición del eritema migratorio en tórax anterior y en la región del cuello. Estos pacientes van a presentarse con hiperglucagonemia. Recuerden, el valor normal del glucagón va entre 25 y 50 picogramos sobre mililitro. Ojo y anótenlo para el resto de su vida, que son valores que les pueden preguntar en un examen. También eh, pueden presentar los pacientes intolerancia a la glucosa, es decir, valores elevados de glucosa sérica, aunque no hayan consumido alimentos. Tratamiento, pues es también con análogo de somatostatina. La presentación en México es el lanreotide de 120 miligramos en 0,5 mililitros. Se aplica de manera subcutánea una vez al mes y recuerden, tiene un costo de 23,999 pesos. El tratamiento óptimo, sin duda, es la resección quirúrgica, pero también podemos ofrecer otro tipo de terapias en pacientes que ya tienen eh, un tumor metastásico y en estos casos podemos ofrecer también el tratamiento con el lanreotide y
quimioterapia como estreptozotocina, 5-fluorouracilo y doxorubicina. Como se van a dar cuenta, prácticamente todos los tumores enteropancreáticos van a tener un tratamiento en común, que son análogos de somatostatina y la quimioterapia. Seguimos hablando de neoplasias endocrinas múltiples en la parte de tumores enteropancreáticos. Hablemos un poquito del lipoma. El lipoma se presenta en menos de un 1% de los pacientes que tienen tumor enteropancreático asociado a MEN tipo 1. El lipoma es básicamente un tumor de péptido intestinal vasoactivo. Se va a caracterizar porque el paciente presenta diarrea líquida, hipocalemia, acloridia y también se va a conocer como el síndrome de Werner-Morrison. Pregunta de examen bien difícil, tal vez se la hagan mis estudiantes, tal vez no, no sabemos, pero Werner-Morrison, si lo ven en algún examen, asócienlo con el péptido intestinal vasoactivo. Werner-Morrison. El diagnóstico se confirma al descartar el abuso de laxantes y diuréticos, porque pues, evidentemente son pacientes que van a tener una diarrea crónica y tenemos que confirmar que el volumen de heces va a rebasar el medio litro a 1 litro por día cuando el paciente está en ayuno. Podemos hacer también mediciones séricas del péptido intestinal vasoactivo, eh, el cual pues lo vamos a, mm, tiene que tener un valor superior al normal. Recuerden, el valor normal va a ser de 70 picogramos sobre mililitro o 20.7 picomoles sobre litro, para que la anoten en su libretita de cosas curiosas que probablemente les puedan preguntar alguna vez. Tratamiento, sin duda, es la resección quirúrgica. Ese es el tratamiento óptimo para todos los pacientes. Usualmente los lipomas se van a encontrar en la cola del páncreas, entonces es una resección localizada a menos que haya metástasis pancreática o a otros sitios extrapancreáticos. El tratamiento se va a realizar con análogos de la somatostatina como son el octreotide y el lanreotide. Recuerden, el lanreotide es de 120 miligramos en 0.5 mililitros, se administra de manera subcutánea, pues tiene un costo de 24,000 pesos mensuales. Entonces, para que tengan a sus pacientes asegurados, básicamente información que tenemos que saber para que entendamos que no son medicamentos baratos los que estamos brindando, pero que ayudan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. También se puede ofrecer con mayores efectos adversos, quimioterapia, radioterapia. Dentro de la quimioterapia se puede brindar estreptozotocina, 5-fluoracilo, doxorubicina, siempre esto prescrito por médicos oncólogos. ¿No? También podemos encontrar otros tipos de tumores, como tumores pancreáticos no funcionales o lipomas. El tratamiento es con la resección quirúrgica, independientemente del tamaño de estos tumores. Hablemos nuevamente de el- la última P, que es la pituitaria o los tumores hipofisiarios. ¿Qué vamos a tener con los tumores hipofisiarios? Estos se presentan en un 15 a 50% de los pacientes que tienen neoplasia endocrina múltiple tipo 1. El prolactinoma va a ser el tumor más frecuente, seguido por el somatotropinoma o tumor de GH o de hormona de crecimiento, que básicamente vamos a encontrar pacientes con clínica de acromegalia, los corticotropinomas y los tumores no funcionales en menos de un 5%. En, en el 75% de los pacientes que van a presentar adenomas hipofisiarios, pues estos van a ser microadenomas y el resto, el 25%, van a ser adenomas grandes, macroadenomas de más de 1 centímetro. Y pues menos del 3% de pacientes con tumores hipofisiarios van a tener MEN tipo 1. Entonces, si me preguntan si vale la pena realizarle estudio genético a un paciente que tiene un tumor hipofisiario, la verdad es que no. A menos que presente otro tumor endocrino, ahí se aumenta la probabilidad de que el paciente curse con MEN. Otros tumores asociados son pues los tumores corticosuprarrenales, feocromocitomas, neoplasias broncopulmonares, entimo, gástricos, lipomas, angiofibromas, colagenomas y meningiomas.
Hablando de los tumores asociados, pues los tumores carcinoides en bronquios, tubo digestivo, páncreas o timo van a ser los más frecuentes. Es bien importante que estos tumores se pueden ver en una tomografía computada o incluso en una resonancia magnética y sobre todo los tumores tímicos y bronquiales. Si estos tumores son extirpables, el tratamiento más indicado, pues evidentemente es la resección quirúrgica. Los pacientes que tienen tumores no susceptibles de resección quirúrgica van a ser aquellos que están ya con enfermedad metastásica y el tratamiento pues se va a realizar con radioterapia, quimioterapia como el fluorouracilo, la temolomida, cisplatino, etopósido, inhibidores de la calcineurina como el everolimus, o sea, de la mTOR, calcineurina, everolimus, bien importante. Los tumores corticosuprarrenales se detectan en un 20-70% de personas que tienen neoplasia endocrina tipo 1. Menos del 10% de los pacientes con hipertrofia suprarrenal tienen hipersecreción hormonal, pero lo más frecuente es hiperaldosteronismo primario y síndrome de Cushing independiente del valor sérico de ACTH. Las indicaciones para la intervención quirúrgica en los tumores suprarrenales van a incluir que este tenga un tamaño de más de 4 centímetros de diámetro o que tenga un incremento de más de 10 unidades Hounsfield en la tomografía computada o un notable crecimiento en un lapso de 6 meses. Entonces podemos vigilar a esos pacientes o simplemente hacer una resección cuando ya el tamaño del diámetro es mayor de 4 centímetros. Nuevamente, hablamos de la detección genética y sistemática de los pacientes en los que tenemos sospecha de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Hay que recordar, el gen de la menina se produce el, en la cromosoma 11q13. La menina tiene una función oncosupresora y cuando tenemos una alteración en ella, tenemos pues ya el desarrollo de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. La hipótesis de Knoxon o de doble golpe nos habla de que tenemos una predisposición genética o hereditaria, o sea, ya una alteración en el cromosoma 11q13 o la predisposición a tenerla. Y el segundo golpe va a ser el que va a derivar en el desarrollo de la enfermedad clínica por el desarrollo de esta alteración genética cromosómica que va a derivar en la formación de proteínas alteradas. Entonces, primer golpe, el primer hit de Knoxon es la predisposición genética. El segundo golpe va a ser una alteración esporádica, ya sea una metilación, ya sea una, sí, una metilación, la radiación solar, distintos factores predisponentes, incluso ambientales, como son el consumo de, como ya hablábamos, el ser obeso, o sea, un estado de inflamación crónica, el tabaquismo, distintos factores prooncológicos que nos van a predisponer a el segundo hit. Tenemos otros genes asociados que se van a parecer a la neoplasia endocrina múltiple, como el síndrome de hiperparatiroidismo y tumor mandibular, en el cual, pues evidentemente a un paciente que tiene hiperparatiroidismo le vamos a hacer el estudio genético y vamos a encontrar que bien, no era MEN, pero sí tenía una alteración en el gen de la parafibromina que está ubicado en el gen CDC73. También hay otras alteraciones como en el gen del receptor sensible al calcio, el CASR, que nos va a dar una patología similar que es conocida como la hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. Ojo aquí hablando de hiperparatiroidismo y los diferenciales de la neoplasia endocrina múltiple. El estudio genético está recomendado en familiares de primer grado que sean sintomáticos y en pacientes asintomáticos que sean familiares igual, de primer grado de pacientes con MEN tipo 1 y en pacientes índice que tienen al menos dos neoplasias endocrinas o dos tumores asociados que nos hagan tener una alta sospecha de que el paciente curse con MEN tipo 1. Los portadores de genes mutantes deben someterse a estudios de detección bioquímica sistemática al menos una vez al año y estudios de imagen iniciales como son una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Estos estudios se van a realizar cada 3 años de por vida.
Tenemos que identificar signos y síntomas de hipercalcemia, nefrolitiasis, en el contexto del hiperparatiroidismo. En el contexto de un síndrome de Sjögren-Erickson, una úlcera péptica que no esté asociada a Helicobacter pylori, a transgresión dietética, a alcoholismo. Neuroglucopenia en el contexto de un insulinoma. En alteraciones de la pituitaria, pues el hipopituitarismo, datos que nos sugieran esto, como la galactorrea, amenorrea, acromegalia, síndrome de Cushing, pérdida campimétrica por el aumento del tamaño de un tumor hipofisiario que nos esté dando ya un efecto de masa a nivel del nervio óptico y pues nos genere la pérdida campimétrica. Podemos buscar lipomas subcutáneos, angiofibromas y colagenomas. Y la detección bioquímica incluirá cuantificación de calcio sérico, PTH, hormonas gastrointestinales como son la gastrina, la insulina, el glucagón, el péptido vasoactivo, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido P, la cromogranina A, la prolactina, el IGF-1 en pacientes en los que se sospecha de acromegalia. Todos estos individuos que tengan MEN1 tenemos la obligación de realizar estos estudios bioquímicos sistemáticos cada 3 años de por vida. Continuamos hablando ahora de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, también conocida como síndrome de CIPOL, la cual está caracterizada por carcinoma medular tiroideo, feocromocitomas y tumores paratiroideos. Aquí hay una afectación en el gen RET que se encuentra en el cromosoma 2A10Q11. Aquí vamos a encontrar una prevalencia del 90% de cáncer medular tiroideo. O sea, prácticamente los pacientes que tienen un carcinoma medular tiroideo hay que sospechar sí o sí en neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o en una neoplasia endocrina múltiple tipo 3. La mitad de estos pacientes van a cursar con feocromocitomas y un 10 o un 25% con adenomas paratiroideos. Entonces recuerden, tríada de paratiroides, feocromocitoma y carcinoma medular tiroideo. Aquí pues hay un error, pero pues hay que recordar, es la mnemotecnia de parafeo el medular. Parafeo el medular, paratiroides, feocromocitoma y cáncer medular tiroideo. Entonces, también podemos encontrar una enfermedad, una neoplasia endocrina múltiple tipo 2 asociada a enfermedad de Hirschsprung, a amiloidosis, licheniforme cutánea, entre otras. Vamos a seguir. Otra neoplasia endocrina múltiple muy parecida es la MEN tipo 2B o MEN tipo 3. Antes lo clasificamos como neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, que ahora es la tipo 2, cerrado, y la MEN tipo 2B, que actualmente es la tipo 3. Aquí igual hay una alteración en el gen RET, en el cromosoma 3YQ11. Aquí prácticamente no hay diferencia con el tipo 2, pero las diferencias fenotípicas ya se van a expresar. Vamos a tener el cáncer medular tiroideo, igual en un 90%, feocromocitoma, pero ya no vamos a tener alteraciones en la paratiroides, pero sí otras anomalías asociadas, como son neuromas de mucosas, una complexión marfanoide del paciente y fibras de nervios corneales medulares y megacolon, lo que comentábamos acerca de algo similar a la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué recomendaciones hay para la práctica de estudios y de cirugía de los síndromes de MEN 2 y MEN 3? Bueno, hay que buscar la mutación del RET en, pues en múltiples codones y exones que encontramos acá y la edad recomendada para hacerlo. El análisis de la mutación RET se puede hacer entre
pacientes que son menores de 3 años hasta 5 años de edad. Hay que buscarlo también en pacientitos que son mayores de 3, específicamente estos codones y exones como el exón 15 y el exón 11. Esto ya es genética, la verdad es un poquillo más complejo, pero también podemos abarcar la cuantificación de calcitonina sérica, que nos va a hablar de una alteración de la paratiroides y la ecografía de cuello. Esto ya se recomienda a partir de los 5 años, pacientes que tienen pues esas alteraciones en los codones afectados ya conocidos, o sea, en toda esta listota grande del primer recuadro, y en menores de 3 años en pacientes que tienen alteración del exón 15 y el exón 11, puesto que estos son característicamente más agresivos y de curso más rápido. La tiroidectomía profiláctica se suele hacer en pacientes menores de 5 años, eh, indistintamente de la genética de las mutaciones de la neoplasia endocrina múltiple. Y la detección sistemática de los feocromocitomas se suele hacer un poquillo a una edad mayor, entre los 16 y los 11 años. Hablemos un poco más a fondo del carcinoma medular tiroideo, porque es bien importante y la piedra angular del síndrome MEN tipo 1, de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y la tipo 2 y la tipo 3. Es la piedra angular del MEN tipo 2 y MEN tipo 3, el carcinoma medular tiroideo. Nuevamente recordar que es el componente más común de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, la tipo 2A o tipo 2B, o actualmente ya la tipo 2 y la tipo 3. El análisis genético se hace en busca del gen RET y ha convertido el carcinoma medular de tiroides de un tumor sintomático ahora a una enfermedad preclínica que podemos sospechar y manejar de manera profiláctica. Usualmente la clínica pues es una masa tiroidea con manifestaciones de presión o disfagia en más del 15% de los pacientes. Puede haber clínica de hiperparatiroidismo, como es diarrea en el 30% de los pacientes y aumento de la concentración circulante de calcitonina, serotonina y prostaglandinas. También podemos encontrar eritemas cutáneos, síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. Y el diagnóstico del carcinoma medular de tiroides se basa en la demostración de una hipercalcitoninemia de más de 90 picogramos por mililitro en una situación basal. También importante, un componente más común del MEN2 y MEN2B, hay que buscarlo con gamagrama de la glándula tiroidea o con radionúclidos que pueden denotar la presencia de tumores de un carcinoma medular tiroideo en forma de nódulos fríos. Y en las radiografías también se pueden observar calcificaciones densas irregulares dentro de los segmentos afectados de la glándula tiroidea. Tratamiento, ¿qué vamos a ofrecer? Bueno, a los padres de niños menores de 1 año se les planteará la realización de una cirugía profiláctica con la resección excisional de la tiroides, o sea, la tiroidectomía total con disección sistemática de la zona central del cuello para extirpar metástasis ganglionares ocultas. En tumores que no son operables, podemos ofrecer inhibidores de la tirosincinasa como el vendetanib, el cabozantinib, el selpercatinib, los IMID, que han mejorado los lapsos de supervivencia sin evolución del trastorno. También podemos encontrar el feocromocitoma, que prácticamente son parecidos en estas dos situaciones, los MEN tipo 2 y el MEN tipo 3. ¿Qué vamos a encontrar? Pacientes que sugieren o que nos se presentan a la consulta con palpitaciones, transpiración intensa, hipertensión mal controlada. A estos pacientes se les sugiere realizar cuantificación de metanefrinas fraccionadas libres en orina y plasma, que se van a obtener en los pacientes cuando están en decúbito dorsal. Las metanefrinas son metanefrina y normetenafrina. También se les puede indicar la realización de una tomografía computarizada o una resonancia magnética. También se sugiere el uso de gamagrama con radionúclidos como el metayodo 123 o el yodo 121, la benzilguanidina o metayodobencilguanidina y el PET con el uso del 18
fluorodopamina o el fluoro 2 de glucosa. Palabras bien difíciles, trabalenguas. Anótenlo, la verdad es que no creo que los vayan a preguntar en un examen de medicina interna, tal vez en un examen de oncología, sí, muy preguntable. Y pues nada, ya saben este video y espero tomen nota y se lo lleven para el resto de su vida o al menos en la libreta del castor. ¿Cómo se va a tratar un fibromusitoma? Con la extirpación quirúrgica de este. También podemos indicar un bloqueo de alfa y beta adrenoreceptores antes de la cirugía y durante la cirugía para evitar crisis adrenales. Está indicada la cirugía endoscópica de conservación de suprarrenales, disminuyendo movilidad posoperatoria, resecando únicamente el feocromocitoma. Y se sugiere un manejo antihipertensivo con calcio antagonistas. Y aquí pueden ver al paciente en decúbito dorsal, donde se está realizando pues la resección endoscópica conservadora. Entonces, acuérdense, paciente en decúbito dorsal también se toman las metanefrinas, no en decúbito supino, sino en decúbito dorsal, para evitar obtener falsos positivos del aumento de las metanefrinas. Paciente recostado, relajado, al menos 30 minutos, una hora, y se obtiene esa muestra. Hablemos ahora de los tumores paratiroideos que son típicos de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A o la 2 únicamente. Se presentan más de la mitad de pacientes sin hipercalcemia. Los pacientes a los que se practica tiroidectomía para tratar el carcinoma medular tiroideo, se advierte que las paratiroides también muestran agrandamiento irregular y que son extraordinariamente hiperplásicas. Los estudios bioquímicos y el tratamiento de pacientes hipercalcémicos con MEN2A son similares a los que se hacen en individuos con el MEN tipo 1. Es por eso que este video está tan grandote, para que hagamos una, una valoración pues de todo en uno y sepamos qué estudios les realizamos. Pero de todos modos, los videos también van a estar disponibles de manera aislada. Y finalmente hablar de la neoplasia endocrina múltiple tipo 4, que es conocida por la presencia de adenomas paratiroideos, de los cuales ya hablamos, adenomas hipofisarios y tumores en órganos reproductivos. Esa es la gran diferencia, tumores en órganos reproductivos. Las familias que tienen estos tumores, que son parte de MEN1 y mutaciones del CDNK1B, tienen, según las clasificaciones, el MEN4, es decir, un paciente muy parecido a MEN1 por la paratiroides y la pituitaria, pero que tiene alteraciones en tumores reproductivos. De ahí la nueva clasificación. Existen, como ya decíamos al inicio, otras patologías que nos van a dar neoplasias, que nos van a dar neoplasias endocrinas igual múltiples, que no están asociadas a las neoplasias, a los síndromes MEN, los cuales pues pueden ser la enfermedad de Boni-Perlinda o el complejo de Carney, de los cuales pues vamos a hablar de una vez. Y también los vamos a tener en videos únicos para que estén más accesibles, pues, y tengan pues mejor accesibilidad en internet. Aquí vamos. Hablando primero del síndrome de hiperparatiroidismo y tumor mandibular. Es una entidad autosómica dominante caracterizada por desarrollo de tumores paratiroideos. 15% son carcinomas y los demás son tumores fibroóseos en el maxilar inferior, como tenemos en este paciente, que en realidad pues ha mostrado un crecimiento bastante extenso, de al menos de más de 6 centímetros de diámetro en esa lesión. Se puede desarrollar tumores de Wilms, quistes y hematomas, así como adenomas de la corteza renal, carcinomas de células renales, papilares, adenocarcinomas pancreáticos, tumores de útero, tumores mixtos de células germinativas en testículos con componente de seminoma y adenomas tiroideos de las células de Horol. Los tumores paratiroideos pueden surgir de forma aislada y sin signos algunos de tumores de mandíbula.
Usualmente son pacientes que presentan clínica de hiperparatiroidismo con hipercalcemia, a los cuales se les hace estudio genético para la neoplasia endocrina tipo 1. De hecho, es un diferencial de neoplasia endocrina tipo 1. Y Kabum, tenemos que en el estudio no nos va a dar la alteración característica de la alteración en el gen de la menina, sino una alteración en el gen que se va a localizar en el cromosoma 1q31.2, que codifica la parafibromina, que es una proteína bien importante de 531 aminoácidos que se va a tener un papel fundamental en la división celular y en la transcripción genética. Entonces, a este tipo de pacientes se les van a hacer estudios. Por ejemplo, si hay un tumor paratiroideo, se hace el estudio de calcio sérico y PTH cada 6 a 2 meses. Bien importante, se va a considerar la posibilidad de emprender estudios de detección sistemática en el caso de que casi todos los tumores asociados con el síndrome de hiperparatiroidismo y tumor mandibular son comunes y puede estar indicada la valoración en búsqueda de otros tipos tumorales modificados, por ejemplo, páncreas, tiroides y testículo. La frecuencia de repetición de las pruebas después de realizar la basal, pues está determinada dependiendo de lo que estamos buscando. Por ejemplo, el calcio sérico y la PTH se hace cada 6 a 12 meses. Si estamos buscando fibromas osificantes de la mandíbula, está indicada una radiografía panorámica de la mandíbula con protección del cuello para evitar radiación de la misma cada 5 años. A nivel renal se puede indicar una resonancia magnética abdominal o bien para evitar mayor radiación se puede hacer un ultrasonido renal, esto con una frecuencia de cada 5 años. Bien importante, se consideran que son estudios selectivos de imagen la resonancia magnética en pelvis después de obtener datos detallados de antecedentes menstruales si estamos buscando alteraciones a nivel uterino. Pero pues también se puede indicar una ecografía transvaginal o transabdominal de manera anual y estudios de imagen adicionales cuando estén indicados como la resonancia magnética. Entonces, el síndrome de hiperparatiroidismo y tumor mandibular, pues es muy parecido al MEN tipo 1 por la alteración paratiroidea. Se hace un screening genético, encontramos que la alteración está en el cromosoma 1q31, a diferencia del gen de la menina, y buscamos pues alteraciones a nivel mandibular bajo, a nivel renal y a nivel de genitales. Y pues el tratamiento de cada una de estas patologías a nivel paratiroideo, pues la resección de paratiroides con la posible autotrasplante de esta misma, la cual va a ser difícil si es que tenemos una alteración total de esa paratiroides. Entonces son pacientes que van a vivir sin paratiroides pues, el resto de su vida. Los fibromas osificantes, pues el manejo es quirúrgico, es complejo y también se indica radioterapia, quimioterapia. En realidad, pacientes que tienen una calidad de vida, un estilo de vida difícil, no es imposible, pero que sí, hay que escucharlos, mandarlos a terapia, cognitivo-conductual, psicoterapia, que es bien importante, no es una patología fácil de manejar, se tiene que tener un manejo multidisciplinario. A nivel renal, pues la resección de esas tumoraciones y también a nivel uterino. Las mismas incluso con histerectomía parcial o total, dependiendo la afección que se tenga. Ahora hablemos de otra enfermedad que genera alteraciones en la neoplasia endocrina de múltiples órganos endocrinos. Esta es la enfermedad de von Hippel-Lindau. Es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por hemangioblastomas de la retina y del sistema nervioso central, como vemos en esta imagen. También quistes que afectan a riñones, al páncreas, al epidídimo y la presencia de carcinomas de células renales. También puede haber feocromocitomas y tumores de hilotes de Langerhans. En el sistema nervioso central se afecta con más frecuencia al cerebelo y a la médula espinal, y el riesgo permanente de la aparición de carcinoma de células renales a lo largo de toda la vida
es de hasta un 70%. 7 de cada 10 pacientes con von Hippel-Lindau van a evolucionar con carcinoma de médula renal. Es necesario investigar los feocromocitomas y tratarlos como se hace en los pacientes que tienen la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2. También es un diferencial de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y los tumores pancreáticos, pues se recomienda una cirugía oportuna o si no, el uso de análogos de la somatostatina como el Lanreotide de 120 miligramos subcutáneo cada mes durante el resto de la vida si es que no es candidato a terapia quirúrgica. La genética y la detección oportuna en la enfermedad de von Hippel-Lindau es importante. El gen del VHL, por sus siglas de von Hippel-Lindau, se localiza en el cromosoma 3p26p25, el cual tiene una función oncosupresora. Cuando tenemos una metilación de este gen, vienen todos los problemas. La PBHL también se conoce como elongina y regula la baja la expresión del BRGF y otros RNA mensajeros de factores inducibles por hipoxia. Entonces, esto pues, nos va a promover el desarrollo del BERG, o sea, el factor de crecimiento endotelial, y con lo cual pues, los tumores que se van a presentar en el bónico lindau van a tener una angiogénesis, o sea, una producción de vasos sanguíneos colaterales, con lo cual se va a producir una metástasis rápida a distancia. La pérdida del PBHL pues va a culminar en la estabilización de los complejos inducibles por hipoxia a la unión con las proteínas y con ello va a surgir la sobreexpresión del VEG y por ende la angiogénesis tumoral. Por ende, el estudio genético es importante. Entonces, otro diferencial, otra enfermedad importante conocer para que puedan ver Doctor House y no se los agarren como por las ramas o si ven a un paciente con este tipo de neoplasias, pues ya saben que se hace una investigación similar a la de una neoplasia endocrina múltiple, se busca el gen asociado porque tenemos múltiples alteraciones endocrinas, pero también alteraciones al sistema nervioso central. Entonces, ojo ahí las alteraciones en tronco encefálico y la médula espinal por los angioblastomas que tienen una afectación en cerebro y médula espinal. Ahora hablaremos de la neurofibromatosis tipo 1 y también vamos a hablar de la neurofibromatosis tipo 2, pero vayamos por partes primero con la neurofibromatosis tipo 1. También es conocida como enfermedad de von Recklinghausen, que es un trastorno autosómico dominante. Se caracteriza por la presencia de neurofibromas periféricos y espinales, también gliomas ópticos y amartromas del iris, como son los nódulos de Lisch que podemos ver en esta imagen, que son como lunares que tenemos por encima del iris. También vamos a evidenciar la presencia de manchas café con leche muy características en estos pacientes. Los pacientes pueden tener también escoliosis, macrocefalia, talla baja y pseudoartrosis. Asimismo, se pueden evidenciar la estenosis de arterias renales e intracraneales, feocromocitomas y tumores carcinoides y pubertad precoz. La neurofibromatosis tipo 1 tiene diagnóstico fenotípico. Tenemos que tener al menos dos de las siguientes características para tener una alta sospecha de neurofibromatosis tipo 1, ya sea la presencia de 6 o más manchas café con leche de 1.5 centímetros o mayores en pacientes que ya pasaron de la pubertad y de 0.5 centímetros en prepuberes, o sea, en pacientes más chiquitos. También dos o más neurofibromas de cualquier tipo o uno o más neurofibromas plexiformes, que son estas lesiones que vemos aquí, que son como pápulas eh, que parecerían a la palpación como globos o tumoraciones fantasmas, que cuando tocas se desvanecen, son pues protuberancias o pápulas chiquitas, como si fueran globitos de la piel que crecen y tienen una textura pues muy reconocible. También pueden tener pecas en axilas y en las ingles, que no es algo común en un paciente que no tenga neurofibromatosis tipo 1. Glioma de la vía óptica,
dos o más nódulos de Lisch o amartromas benignos del iris, o sea, esos nódulos de Lisch que ubicamos como lunares en el iris, una lesión ósea distintiva como sea displasia del esfenoides, displasia o adelgazamiento de la cortical del hueso largo con o sin pseudoartrosis. Y también la presencia de callo familiar en primer grado con neurofibromatosis de tipo 1. Si este es el primer paciente con neurofibromatosis tipo 1 que se conoce en la familia, pues va a ser pues nuestro paciente pivote o nuestro paciente blanco para buscar otros familiares con una clínica similar. Entonces, hasta aquí, pues con neurofibromatosis tipo 1 y sus criterios diagnósticos. Ahora vamos con neurofibromatosis tipo 2, que también es un trastorno autosómico dominante, que se caracteriza por schwannomas vestibulares en ambos lados que van a culminar en hipoacusia, tinnitus o vértigo, así como meningiomas espinales, neurofibromas de nervios periféricos y manchas café con leche. Y aquí no se van a detectar alteraciones endocrinas, pero sí esas manchitas cutáneas y la afectación a nivel ocular. Los criterios diagnósticos de neurofibromatosis tipo 2 se deben cumplir al menos unas de estas posibilidades, al menos dos de las siguientes. Neuromas bilaterales acústicos, que por hoy son llamados como schwannomas vestibulares. También un pariente de primer grado con neurofibromatosis tipo 2 y una de estas dos opciones. Un schwannoma vestibular unilateral, tener dos de estas alteraciones como neurofibroma, meningioma, glioma, schwannoma, catarata subcapsular posterior o calcificación cerebral. Y tener dos o más meningiomas y uno de estos, como schwannoma, glioma, catarata subcapsular posterior o calcificación cerebral. Entonces, diferencias entre neurofibromatosis tipo 1, alteración óptica, neurofibromatosis tipo 2, alteración ocular. Hablando de la neurofibromatosis tipo 2 y su genética, neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. Bueno, neurofibromatosis tipo 1, el gen de neurofibromatosis tipo 1 se localiza en el gen 17q11.2, tiene una función oncosupresora y consiste en 60 exones que abarcan más de 350 kilobytes de DNA genómico. Y el producto del gen de del neurofibromatosis tipo 1 y la NG1 es la proteína neurofibromina que guarda homología con la P120 GAP, que es una proteína activadora de la GTPasa y actúa en la P21 RAS, la cual promueve la proliferación de células anómalas. Entonces, si hay una alteración aquí, pues vamos a tener pues la derivación de los schwannomas, gliomas, oculares, ópticos cutáneos. Y hasta aquí con neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. Ahora hablemos de el complejo de Carney. El complejo de Carney es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por hiperpigmentación en zonas irregulares de la piel. Como pueden ver aquí, tenemos a esta paciente que tiene hiperpigmentación en piel, mucosas, o bueno, al menos lo visible es el vestíbulo labial y pues labio superior e inferior. Pero también se puede encontrar en cara, labios, conjuntivas. También es importante, estos pacientes pueden cursar con mixomas, ya sea a nivel palpebral y en el corazón. Aquí podemos ver una imagen ecográfica a nivel de la aurícula, me pareciera que es aurícula izquierda, donde está esta presencia de mixoma en la pared interauricular. También podemos encontrar estos mixomas, o sea, estas alteraciones o estas bolitas, estos tumores relativamente benignos. A nivel del párpado, lengua, paladar, mamas y piel. También se pueden encontrar schwannomas melanóticos en nervios simpáticos y en la zona alta del tubo digestivo, tumores endocrinos que afectan a las suprarrenales, a las células de Sertoli somatotrópicas, a tiroides y ovarios. Usualmente también podemos encontrar que estos pacientes cursan con un síndrome de Cushing derivado de la enfermedad suprarrenal pigmentada primaria y es la manifestación más común en el complejo de carne y puede afectar al 30% de estos pacientes. Entonces, paciente típico, uno que encuentras con síndrome de Cushing, después alteraciones pigmentadas en cara, labios y conjuntivas y más bien, y los mixomas a nivel palpebral o cardíaco. Tenemos
prácticamente un paciente con complejo de carne. Y hasta aquí con complejo de carne. Ahora hablemos de el síndrome de Cowden. El síndrome de Cowden es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por lesiones amart- amartromas múltiples, en particular en la piel, en las membranas mucosas, como en el vestíbulo de la boca, intestinos y colon, en mamas y glándulas tiroides. El 60% de los pacientes tienen alteraciones de la glándula tiroides, como son bóceos multinodulares, adenomas benignos, y menos del 10% tienen carcinoma folicular tiroideo. En el más del 75% hay anomalías de las mamas, como enfermedad fibroquística y adenocarcinoma. Usualmente se detectan por alteraciones cutáneas como triquilemomas, que son estos nódulos superficiales a nivel cutáneo, que son tumoraciones por un aumento de células que sí pertenecen a ese tejido, pero aumenta su producción, lo cual nos genera estas tumoraciones benignas a nivel de la piel. O sea, son un exceso de producción celular de ese tipo de tejido, por ejemplo, en la piel los triquilemomas o la queratosis palmoplantar con un crecimiento excesivo de las células que conforman el tejido cutáneo de las plantas de los pies y las palmas de las manos, o sea, un excesivo crecimiento de queratinocitos y papilomas orales de causa no infecciosa. Entonces, estos pacientes en los cuales encontramos estas alteraciones cutáneas, sin duda hay que pensar en un síndrome de Cowden. Son pacientes que también suelen presentar macrocefalia, los triquilemomas cutáneos, como ya les habíamos comentado, cáncer tiroideo, multinodular, cáncer de mama, papilomas, fibroquistes de mama, lipomas cutáneos, amartomas cutáneos, hepáticos, amartomas gastrointestinales, predisposición a cáncer también de tubo digestivo bajo y cáncer de células renales y lipomas testiculares. Entonces, una amplia alteración endocrina y cutánea que nos va a hacer pensar en síndrome de Cowden. Entonces, triquilemomas, queratosis palmoplantar, papilomas orales y alteraciones endócrinas a nivel de tiroides, de mama, de testículo, endometrio y tubo digestivo. Básicamente una amplia gama de tumoraciones. Y hasta aquí con el síndrome de Cowden. Bueno, hasta aquí no, todavía no. Tenemos también una amplia variedad genética y la detección sistemática del síndrome de Cowden. Son múltiples genes y de acuerdo a la alteración genética vamos a tener un derivado en el desarrollo fenotípico y clínico de estos pacientes. Existen 7 tipos de síndrome de Cowden que están afectados pues, por CWS1 a CWS7 y las alteraciones cromosómicas y genéticas que tenemos aquí. El gen del PTN en el cromosoma 10q2331. La verdad es que son cosas poco preguntables en un examen de medicina interna, en uno de oncología, tal vez sí sean preguntables en un examen de genética. Entonces, hasta aquí con el síndrome de Cowden. Ahora sí. Ahora hablemos del síndrome de McCune-Albright. Este se caracteriza por la teoría de displasia fibrosa poliostática que se puede asociar con raquitismo hipofosfatémico, manchas café con leche en la piel y pubertad precoz periférica. Se asocia con tirotoxicosis y a veces se presenta junto con un bocio multinodular, tumores somatotrópicos y el síndrome de Cushing por tumores suprarrenales. Hablamos de la genética y detección sistémica. Es un trastorno de mosaicismo que resulta de mutaciones posigóticas de células somáticas de la subunidad estimulante alfa de la proteína G que codifica para el gen GNAS1 en el cromosoma 20q1332. Pero, doctor Pepe, ¿qué es un mosaicismo? Bueno, el mosaicismo es cuando hay una mutación antes bueno, cuando se forma el cigoto y estas células comienzan a proliferar,
una de esas múltiples células de la mórula va a tener una mutación y entonces no todas las células van a tener esta alteración genética, sino unas cuantas, en forma de un mosaico, como podemos ver aquí en esta célula, en esta mórula. Entonces, cuando el paciente crece, esos tejidos que derivaron en órganos van a ser un mosaico, o sea, no todo el órgano va a estar afectado por esta alteración genética, sino unas cuantas. A eso nos referimos por mosaicismo, que hay una alteración solo en una de esas cuantas células y que al final, pues, qué suerte tener un mosaicismo, una enfermedad muy rara y la verdad, una cosa maravillosa. Claro, no hablo por la enfermedad, sino por el desarrollo, cómo se va formando este tipo de alteraciones que son compatibles con la vida y la verdad es que son muy pocos los pacientes que vamos a encontrar con estas alteraciones genéticas. Se realiza un estudio sistemático en busca de hiperfunción de las glándulas endocrinas importantes y desarrollo de hiperfosfatemia, que puede encontrarse con un aumento sérico del factor 23 de crecimiento fibroblástico. Y hasta aquí con el síndrome de McCune-Albright, en el cual pues tenemos estas alteraciones cutáneas, alteraciones óseas y manchas cutáneas y el síndrome de Cushing por los tumores suprarrenales, tirotoxicosis, tumores hematotrópicos. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Quizá haya sido el video más largo, pero al menos tratamos de englobar todas las patologías que tienen una alteración endocrina en más de dos órganos endocrinos. Entonces, son bastantes, son difíciles de aprender, claro que sí, pero espero que después de ver este video ya tengamos alguna noción de cómo investigar estas patologías, cómo estudiarlas y qué tratamientos y qué opciones podemos dar. Ojo, en las últimas patologías que hablamos, como el complejo de Carney, el McCune-Albright, en una neurofibromatosis, en un síndrome de von Recklinghausen, bien importante, consejería genética, hay que mandarlo con el genetista, no lo puede ver nada más el médico internista ya, lo tenemos que derivar. Usualmente también son patologías de edad pediátrica, que también la tiene que ver el neurólogo pediatra, gastroenterólogo, lo tiene que ver un equipo quirúrgico, entonces todo un mundo de pacientes que tienen que ver a estos pacientes, también la consejería genética y el estudio de familiares de primer grado que también cumplan con ciertos criterios diagnósticos clínicos. Hasta aquí con el video del día de hoy. Remarco, lo voy a dividir en muchos videos para que se pueda hacer más accesible y puedan tener al menos acceso directo a cada uno de estos subtemas, que es un tema muy grande, muy encantador, que me ha llevado bastante tiempo llevar. Y si tienen dudas o preguntas, de todo corazón, lo pueden mandar estos mensajes a la caja de comentarios, que con mucho gusto yo los estaré contestando. Y pues hasta aquí. Chao, chao.